la entidad clínica. Voy a hablar de primero las entidades clínicas que se producen cuando se lesiona un órgano muy importante del sistema nervioso central, que es el cerebelo. ¿Okay? El síndrome de lesión cerebelosa. Cuando nosotros decimos síndrome, acuérdense que no es lo mismo enfermedad que síndrome. ¿Entendido? ¿Quién sabe qué es un síndrome? Duro. Dale pues. Que pueden englobar las características de la enfermedad, pero digamos que la enfermedad va a ser específica. Por ejemplo, la lesión genético, síndrome metabólico, hablaría de Sí, o sea, ajá. ¿Quién más me trae esto caliente y se coloca? Ajá, como dijo la compañera, Pero habla duro para que te haga el de allá. Ajá, como dijo la compañera, el conjunto de signos y síntomas, la mayoría se presentan en un patrón y en conjunto, y juntas forman, digamos, un cuadro clínico. Y también, a diferencia de la enfermedad, muchas veces la causa subyacente es desconocida. En cambio, la enfermedad es como una entidad clínica de causa conocida, patología también, y que tiene manifestaciones clínicas características. Sí, o sea, síndrome es una serie de signos y síntomas comunes, ¿verdad? Que pueden tener diferentes causas o diferentes enfermedades, pueden compartir, digamos así, esos signos y síntomas. Por eso que decimos síndrome de lesión cerebelosa, síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome ictérico, por ejemplo. Entonces, el síndrome ictérico, que es como que un poquito más fácil, el paciente está con la piel y mucosa amarilla, tiene ictericia, pero decimos síndrome porque todavía no sabemos cuál es la causa, cuál es la enfermedad que lo está ocasionando. Entonces, una ictericia puede ser producida por una hepatitis, puede ser producida por, ¿qué les puedo decir yo? Un síndrome ictérico obstructivo, litiasis vesicular, o sea, puede tener múltiples causas, ¿entendido? Entonces por eso uno lo pone así grandote, sindromático, ¿ok? Nosotros le vamos a hablar hoy, si quieren apagar un poquito la luz para que se vea bien, vamos a conversar sobre el síndrome de lesión cerebelosa, ¿ok? Pero primero, antes de hablar del síndrome de lesión cerebelosa, tenemos que recordar que el cerebelo, aquí es muy importante la neuroanatomía, la fisiología, porque aquí vamos a integrar todo lo que vimos en las materias pasadas, ¿ok? Entonces, ¿qué es el cerebelo? El cerebelo es un órgano muy importante del sistema nervioso central que se encuentra en la fosa posterior. Está la fosa anterior, media y posterior. Él está en la fosa posterior. Y tiene unas funciones muy importantes, como es la coordinación de los movimientos voluntarios. ¿Ok? La vía piramidal es la que hace que los músculos se muevan, pero hay alguien que coordina, como coordina ese maestro, digamos, de orquesta, como coordina todas esas sinergias musculares para que cuando se vaya a dar un movimiento, el movimiento sea con destreza, con precisión, con habilidad, ¿ok? Y no sea algo torpe, ¿entendido? Pero el cerebelo no tiene nada que ver con la vía piramidal. La vía piramidal es la vía piramidal motora voluntaria, pero el cerebelo coordina todas esas sinergias. Por ejemplo, si yo quiero agarrar algo acá, ¿verdad? Él coordina, ok, la vía piramidal es la que está haciendo el movimiento muscular, digamos así, pero el cerebelo es el que coordina qué músculos se van a contraer, agonistas y antagonistas, de tal manera que yo haga este movimiento con precisión. ¿Entendido? Entonces él coordina los movimientos voluntarios que requieren habilidad, controla la postura y la marcha también, porque claro, eso tiene que ver con también con la parte del equilibrio, ¿no? La coordinación, la habilidad. Y regula el tono muscular, muy importante. Más él no tiene nada que ver con fuerza muscular, pilas con eso. ¿Entendido? Ajá, ahí está desde el punto de vista neuroanatómico. Acuérdense que él está en la fosa posterior de la base del cráneo, para recordar. Y tiene tres estructuras. Bueno, fíjense que en una oportunidad lo llamaron el árbol de la vida, porque él tiene la llamada folia y parece como un árbol. Entonces el tallo es como que
el tronquito del árbol. Bueno, eso es una analogía, no, eso no está en la literatura. Pero parece así. Entonces, fíjense que el cerebelo tiene 3 estructuras importantes. Desde el punto de vista macroscópico, digamos, que son los hemisferios cerebelosos, que ustedes lo ven. Fíjense que yo siempre lo comparo, y eso es algo mío. Eso tampoco sale en la literatura. Parece una mariposa, ¿verdad? Tiene forma como una mariposa. Entonces, las alas son los hemisferios cerebelosos y el cuerpo es el vermis cerebeloso. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí lo tenemos. El hemisferio cerebeloso y el del centro es el vermis. ¿Okay? Fíjense que está detrás del tallo cerebral, en la fosa posterior, debajo del lóbulo occipital. Pero primero está la tienda del cerebelo que lo separa. ¿Ok? Recordando. Esto es desde el punto de vista neuroanatómico, y esto lo deben ustedes de saber, todas las partes del cerebelo. Está el paleocerebelo, el neocerebelo, arquicerebelo, y tiene todas esas estructuras, la folia y todos los lóbulos y lobulillos que tiene. ¿Ok? Pero, adelante un momentito. Fíjense que el paleocerebelo tiene relación con el tono muscular a través del núcleo globoso y emboliforme, el neocerebelo, habilidad y destreza a través del núcleo dentado, y el arquicerebelo, equilibrio y postura a través del núcleo fastigial. Esto es desde el punto de vista histológico. Yo no voy a dedicarme mucho a esto porque ustedes ya lo debieron de haber visto. Las capas que tiene el cerebelo, si uno hace un corte histológico, vamos a ver una capa molecular donde están las células estriadas de Cajal, la capa de células de Purkinje en forma triangular y la capa granulosa con células de núcleos cromáticos. Ese es corte histológico del cerebro. Pero vamos a fijarnos más en la parte clínica, ¿ok? Esta imagen es muy importante porque estas son las vías. Las vías, o digamos los cablecitos, que el cerebelo es como el centro donde todas las funciones, ¿cómo podríamos decirlo para que entendamos? El centro de mando o de control, digamos. Pero esto viene trayendo información, unos fascículos, que son como unos cablecitos, digámoslo, ¿no? Que ellos van a los músculos de las articulaciones para traer la información al cerebelo. ¿Entendido? Es más o menos como para que lo entiendan. Estos fascículos son dos, que son los fascículos espinocerebelosos, directo e indirecto. Pero ¿qué pasa? Que hay uno que es muy importante, el indirecto, que él tiene una característica neuroanatómica muy importante desde el punto de vista clínico para que nosotros entendamos cuando se lesiona el cerebelo. Y es que este fascículo, él viene trayendo información, entra de la parte periférica, entra a la médula, pero cuando llega a la médula, él se decusa. Fíjense qué pasa de un lado al otro. ¿Están viendo la rayita roja? Si venía del lado izquierdo, se decusa a la derecha. Y él asciende, hasta que pasa tallo cerebral. Perdón. Y de tallo cerebral se dirige ¿hacia dónde? Hacia el cerebelo. Pero cuando él está pasando por el tallo cerebral, tiene una característica de que se vuelve a decusar otra vez. ¿Ok? Que bueno, mi maestro de neuroanatomía la llamaba, yo nunca lo he leído en la literatura como tal, pero le llamaba la decusación de Wernicke. Pero se decusa. Lo importante es que se decusa otra vez. ¿Ok? Entonces, de tal manera que ese fascículo trae información prácticamente del mismo lado del cuerpo. ¿Entendido? Porque si él venía de la izquierda, entra a la médula, va a la derecha, pero cuando sube, vuelve a ir otra vez a la izquierda, hacia el cerebelo, para llegar al cerebelo. Si ese fascículo se lesiona, ¿cuál va a ser del mismo lado? ¿Ok? Las manifestaciones clínicas van a estar del mismo lado de la lesión. ¿Entendido? Si el hemisferio cerebeloso derecho se lesiona, las manifestaciones clínicas las vamos a ver del mismo lado, derecha. Y si el izquierdo se lesiona, del mismo lado, izquierdo. Y si el vermis se lesiona, son bilaterales. ¿Ok? Porque él está en el centro, por donde pasan ambas vías. ¿Entendido? Sí. Entonces, se define como los signos y los síntomas debido a la afección del cerebelo y sus vías aferentes o eferentes,
incluidas las espinocerebelosas y las frontopontocerebelosas. Causas pueden haber muchas, ¿no? Podemos poner un cuadrito después que lo vamos a colocar al final para que ustedes vean. Pero comparten las manifestaciones clínicas. Yo sé que está dañado el cerebelo, pero ¿por qué está dañado el cerebelo? Está lesionado el cerebelo por esto y esto que lo vamos a ver más adelante. ¿Pero por qué? La historia clínica nos lo va a decir. Ah, es agudo, es vascular. Es crónico, sumatorio, bueno, es una neoplasia. Ah, es brote, remisión, o sea, aparecen los síntomas, mejoran, da un tiempo sin síntomas, vuelven a aparecer, es desmielinizante. Y así. Ah, no, tiene fiebre y tal, infeccioso. Entonces, uno va, dependiendo de la historia clínica, buscando la causa de la enfermedad que me está afectando. Pero a veces nos ayudamos con los paraclínicos. Ok, bueno, estos son mis maestros, Jean-Martin Charcot, que está en el centro, en la Salpêtrière, con una paciente histérica. Yo siempre lo coloco, ¿no? Porque ese es el profesor, o sea, digamos, el maestro de los neurólogos. Y está Joseph Babinski, que fue el que describió el signo de Babinski, que lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. Él decía, Joseph Babinski, que la función esencial del cerebelo es orquestar las sinergias musculares para que se realicen los movimientos voluntarios con habilidad y destreza. Él coordina, más no tiene nada que ver. Es decir, si se lesiona el cerebelo, ¿yo voy a tener debilidad muscular? ¿Sí o no? No, sino que nadie va a poder coordinar esas actividades musculares y vamos a ver las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Profesora, pero ¿no tenía que ver el cerebelo con el tono muscular? Sí, con el tono sí. Por eso. Pero no con la fuerza. O sea, la fuerza está normal. Puede haber hipotonía. Puede haber hipotonía. Pero no hay déficit motor. No puede haber. No puede haber, porque si hay déficit motor no es cerebelo. La lesión no está en cerebelo, porque en cerebelo no hay ni vía piramidal, ni núcleos de pares craneales, ni nada de eso. ¿Ok? O sea, el paciente con lesión cerebrosa puede estar caminando, tendido, pero con alteraciones que ya vamos a ver. Los movimientos suelen ser más bruscos. Por eso, ya vamos a ver las manifestaciones clínicas. Fíjense que las manifestaciones clínicas, lo primero, cuando se lesiona el cerebelo, el paciente dice que siente vértigo. Fíjate, doctora, de pronto todo se me movía, como si yo estuviera en un barco, como si yo estuviera ebrio. Así nos lo narran. Pero ellos nunca les van a decir vértigo, le van a decir siempre mareo, porque ellos no saben qué es vértigo. Por eso nosotros tenemos que saber definir una manifestación clínica y diferenciarla de la otra, porque no es lo mismo ni se escribe igual. Vértigo es sensación subjetiva de movimiento, de que yo me muevo o que mi entorno se mueve. ¿Entendido? Sensación subjetiva de movimiento. Mientras que mareo es sensación de inestabilidad, de que el paciente va a caer al suelo, de que se va a desmayar. Entonces, las causas son totalmente distintas, ¿no? Cuando yo digo mareo, entonces ya las causas cardiovasculares, y ahí vamos con el síncope y otras entidades. Pero cuando yo digo vértigo, pongo ahí lesión de fosa posterior. Nosotros los neurólogos nos enseñaron, claro, existe vértigo central, vértigo periférico, muchos tipos de vértigo. Pero desde el punto de vista académico y para que los pacientes no se nos pierdan y los mandemos para casa, porque puede llegar caminando, tenemos la premisa o como una regla de oro de que vértigo es igual a lesión de fosa posterior. ¿Y por qué? Pero si el octavo par también tiene que ver, tiene la rama coclear y vestibular y también tiene que ver con la coordinación y tal, y también le lleva información al cerebro. Ya va, pero una lesión del octavo par no va a matar al paciente. Pero una lesión del cerebelo, dependiendo, sí puede comprometer la vida del paciente. Entonces, cuando yo tengo esa premisa, a mí en la emergencia no se me puede olvidar que vértigo igual a la fosa posterior. Entonces, yo tengo que examinar las pruebas cerebelosas para descartar que haya una lesión de cerebelo que está en la fosa posterior. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Cómo podemos diferenciar el vértigo en la lesión de la fosa posterior del vértigo que da una persona que tiene un amiloide interno? Es complejo, porque la fosa posterior no solamente tiene cerebelo, también tiene tallo, y tallo también da vértigo, por eso dice fosa posterior. Pero la diferencia está, y ahí es donde viene lo facilito,
que el tallo pasa a la vía piramidal, vas a tener déficit motor, que el tallo hay pares craneales, entonces vas a tener parálisis de pares craneales. Otra cosa. Mientras que el cerebelo no vas a tener nada de eso. ¿Entendido? Nada más lo que vamos a ver a continuación. Entonces es fácil, o sea, es sencillo. Pero si yo tengo esa premisa, voy a examinar al paciente y le hago el examen neurológico. Ah, está normal. Bueno, entonces ya es una causa periférica, porque si fuera central, tuviera manifestaciones clínicas que vamos a ver a continuación. ¿Entendido? Y ahí lo clasificáis. Neurínoma del acústico, laberintitis, Meniere, y poco cosas ahí que los otorrinos les encanta. Si hay hipoacusia, no hay hipoacusia. Entonces, hipoacusia es que no oyen bien. ¿Ok? Entonces va a depender. Siempre. Para nosotros evaluar la función cerebelosa es necesario que haya indemnidad de la fuerza muscular. Claro, para yo hacerle prueba cerebelosa a un paciente, la fuerza muscular debe ser normal, 5 de 5. Porque si yo tengo un paciente que, doctora, no, él hace 3 años tuvo un ACV y quedó que el brazo derecho y la pierna derecha no la mueven. O sea, es algo secular, pongamos. Entonces, si el paciente no puede movilizar esa parte del cuerpo, yo no puedo evaluar cerebelo. ¿Entendido? No puedo. ¿Cómo le digo? Haga esto, ¿cómo? No puedo. Y como ya dijimos que el cerebelo no afecta a la fuerza muscular, si me llega un paciente que no tiene antecedentes de nada, con vértigo, y yo estoy sospechando lesión de cerebelo, su fuerza muscular debe estar normal, ¿ok? ¿Entendido? Y bueno, la sensibilidad profunda, persona. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una lesión de cerebelo? Hipotonía. ¿Ok? Yo siempre, lo más sencillo, todos han visto manifestaciones clínicas del cerebelo, todos. Yo sé que todos alguna vez. Porque el caso más frecuente o más típico es cuando hay una intoxicación, porque el cerebelo se puede intoxicar, tóxico, por alcohol. Las personas ebrias, ¿ok? Entonces ellos tienen todas estas manifestaciones clínicas, pero son bilaterales porque la intoxicación es general, no es que es un pedacito por aquí o otro por allá. Entonces hay hipotonía, ¿ok? El tono muscular está disminuido. Yo en la clase que viene les voy a hablar bien de la vía piramidal y del tono muscular y de todo esto para que no se asusten. Pero hay hipotonía. Entonces vamos a encontrar lo que llamamos el fenómeno de rebote o Stewart-Holmes, que es que cuando yo le hago una maniobra al paciente, ¿verdad? Él no puede coordinar músculos agonitas y antagónicos y se puede hasta golpear. Es una manera de explorar si hay hipotonía. También el tipo de la disartria, pero no es una disartria por alteración de pares craneales, pila, es por hipotonía de los músculos al hablar. Ustedes no ven que es el lenguaje cándido, que hablan con la voz como arrastrada, como hablan las personas que están ebrias. No se les entiende nada. Tienen dificultad para articular las palabras. Pero ellos no tienen alteración de pares craneales ni nada por el estilo, es por hipotonía, ¿ok? Ya va, no lo vas a cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos ese reflejo? Es muy sencillo. Ven acá un momento, tenemos aquí. El paciente tiene que estar sentado, ¿no? Pero uno básicamente le dice de esta manera. Pon la mano así. Eso, es por aquí adelante. Ustedes les ponen fuerza acá y ella que ponga fuerza también duro. Le ponen la mano acá. Si ella tiene el cerebelo, yo le quito la mano y ella contiene, ¿ven? Pero cuando hay una lesión cerebelosa, ¿qué pasa? Que cuando yo quito la mano, no controla y hasta se pueden golpear. ¿Ok? Tienen fuerza, pero no controlan, no coordinan. Y por eso que yo le coloco la mano a ella. Entonces ese es el fenómeno de rebote. El reflejo pendular también indica hipotonía y eso es facilito porque eso es cuando ustedes percuten, ustedes van a ver toda esa parte, cuando ustedes percuten el reflejo rotuliano. ¿Cuál es el rotuliano? El de la rodilla, el tendón que está debajo de la rodilla, ¿no? De la rótula. Entonces ustedes percuten ese reflejo y normalmente el pie hace este movimiento y ya.
pero en los pacientes con hipotonía queda más tiempo como oscilando el pie. ¿Okay? Eso es lo que llaman reflejo pendular. Y la diadococinesia. La diadococinesia es la capacidad de realizar movimientos alternantes con habilidad y destreza, de forma rápida. Pues. Cuando eso se pierde, es lo que llamamos adiadococinesia. Cuando ponemos A, es sí. Sigue esa habilidad, sigue esa coordinación. Entonces es muy fácil porque ustedes pueden hacerlo de dos maneras. Haga esto, señor. Y mira cómo lo hago yo. Y del otro lado. O aquí. Pero, fíjense, movimientos alternantes. Cuando eso se pierde, o sea, es todo torpe, todo, digamos, yo lo digo torpe porque es con falta de coordinación, digamos, ¿no? No es que es torpe, es que la persona tiene una enfermedad. Los movimientos se vuelven fragmentados, hay descomposición del movimiento con lesión cerebelosa, se vuelven imprecisos, irregulares, atáxicos. ¿Okay? No siendo posible alcanzar con exactitud el objetivo previsto. Entonces aquí viene otra prueba que podemos hacer, que es la metría, buscar la metría. Cuando esto está alterado hay dismetría. ¿Qué es eso? Cuando yo me quiero tocar la nariz, yo hago esto. Me quiero tocar la nariz con la punta del dedo, fíjense la precisión que debe haber. Un paciente con lesión cerebelosa, la mano se le va para todos lados, menos para, no pueden, no tienen dismetría. Esa es otra manifestación clínica, ¿ok? Dismetría. Y se hace a través de dos maniobras, que es la dedo-nariz, que la acabo de hacer, y talón-rodilla. La de talón-rodilla es facilito, porque el paciente puede estar sentado, puede estar acostado mejor. Y es simplemente el talón de una pierna, ustedes me están viendo, ¿verdad? Pasarlo desde la rodilla, o sea, hacer una línea recta, lo que pasa es que no es que tengo dismetría, pero pasarlo por toda la parte anterior de la pierna hasta llegar, o sea, de la rodilla al pie, ¿entendido? Así, así. Y lo podemos hacer tocándose o no tocándose, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, para poner en desventaja al paciente. Entonces, cuando hay alteración de cerebelo, el pie se va para todos lados. No hay coordinación. Ese era un video, lo pueden buscar por internet, porque tiene años, entonces ya no me funciona. Era un señor, cuando los pacientes tienen alteración de cerebelo, tienen un tipo de marcha, que también va a haber marchas en semiología, ¿no? Pero este es un tipo de marcha que se llama marcha atáxica, donde el paciente aumenta la base de sustentación para no caerse, porque tienen pérdida de la coordinación. Entonces van caminando y se van por un lado, se van para el otro. Los ebrios, volvemos a lo mismo, que los hemos visto, que hasta se caen y se van para allá, y se van. Abren las piernas y entonces pero es para ayudarse a no caerse. ¿Okay? Eso es lo que se llama marcha atáxica. Hay otro tipo de marcha atáxica, pero no nos vamos a meter con eso. Vamos a ir solamente con la de cerebelo. También puede haber lateralización de la marcha, a la derecha o a la izquierda, dependiendo, o ser hacia ambos lados. El problema, porque eso va a depender. Cuando las manifestaciones clínicas son bilaterales en ambos hemiscuerpos, la lesión está en vermis. Pero cuando es un hemicuerpo, vamos a ver si aprendieron en neuroanatomía. Si es del lado derecho, si el paciente camina y se va para la derecha, lateraliza a la derecha. Yo lo examino y todas las pruebas del lado derecho están alteradas. Hay dismetría, hay adiadococinesia, hay reflejo pendular, hay el vértigo también, ¿no? Hay vértigo. ¿Dónde está la lesión? Vamos a ver. Por las vías, acuérdense de las vías. Espinoso. Ajá, pero ¿de qué lado? Si el hemicuerpo derecho es el que está comprometido. ¿Dónde está la lesión? Me encanta que me digan eso, del lado derecho. En hemisferio cerebeloso derecho. Claro, porque Y si todo está del lado izquierdo y del otro lado está normal.
Y si todo es del lado izquierdo, hemisferio cerebeloso izquierdo. Y si son bilaterales, vermis cerebeloso o, bueno, generalizado en las partes tóxicas, ¿no? Por ejemplo, en los ebrios, para todos lados, o sea, todo está alterado, porque la intoxicación es general, ¿entendido? Pero cuando hay un ACV, así un ACV que está puestecito así en el hemisferio cerebeloso derecho, va a haber vértigo, va a haber disartria y todas las manifestaciones clínicas presentes en mi cuerpo derecho, todo el mismo lado, es más fácil, el cerebelo es fácil. ¿Qué? ¿Cómo yo puedo diferenciar si está lesionado el hemisferio cerebeloso, por ejemplo, derecho, de la vía piramidal? Por la ubicación. Eso es muy fácil, la vía piramidal es un motor voluntario. Si se lesiona la vía piramidal, el paciente no mueve, es un cablecito que no permite que mueva el brazo ni la pierna. Aparece debilidad muscular, la fuerza muscular se altera en grado, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Se altera. En cambio el cerebro no, el cerebro levanta el brazo. Doctora, Pero cuando vas a hacer cosas de coordinación, aparecen todas estas pruebas que les acabo de decir. doctora, y es en esos casos de la vía piramidal donde si la lesión se encuentra del lado izquierdo, se manifiesta del lado derecho. Claro, porque esas son de una sola deposición. Jamás, todo es del mismo lado. Si la lesión es derecha, hemisferio cerebroso derecho, todo aparece en el lado derecho, lateraliza a la derecha, la marcha. No, pero me refiero cuando es de la vía piramidal. La vía piramidal es otro tema para la próxima clase, no se angustien, vamos por partes porque si no se van a enredar. Dale. Nistagmo, ahí tenía otro video, pero bueno, lo pueden ver por internet. El nistagmo son los movimientos involuntarios oscilatorios de los ojitos al mismo tiempo. ¿No lo han visto? ¿Ustedes no se han visto, por ejemplo, cuando van en el carro, que alguien está mirando por la ventana y usted no le ve los ojos y los ojos así? Sí. Eso es un nistagmo. Pero eso es un nistagmo fisiológico, normal, autocinético, digamos. Pero estos pacientes tienen nistagmo, pero es patológico, por lesión de cerebelo. ¿Ok? Y el nistagmo es horizontal, así, porque hay diferentes tipos de nistagmo, pero no los quiero meter para lo profundo. De todas maneras, el vertical es detalle. Pero el horizontal, aquí hay nistagmo horizontal, así. Ustedes no han visto, bueno, no, a lo mejor no, pero lo van a ver. Pacientes que convulsionan, y le ponen Epamin, porque hay ciertos medicamentos que producen, digamos, intoxicación del cerebelo, ¿no? Pero son necesarios para las convulsiones. Producen nistagmo. Ya uno sabe que está epaminizado porque viene el nistagmo. Ajá. Entonces, si las manifestaciones clínicas son bilaterales, el problema es difuso o está en vermis, en el centro. Si las manifestaciones clínicas son unilaterales, la lesión está en el hemisferio cerebeloso, ahí, en las alitas de la mariposa, digamos. Vale. Ese es vermis y esos son los hemisferios cerebelosos. Ok. Cuando se lesiona vermis, ya dijimos que todo es bilateral, aparecen todas estas manifestaciones bilaterales, se va a apurar, tendencia a lateralizar la marcha a ambos lados. Pero hay otra manifestación clínica muy importante que es la ataxia del tronco, que simplemente se siente el paciente y no se va a un lado, se va para el otro, no tolera estar sentado. ¿Ok? Ataxia truncal. Incluso en sus pacientes, cuando se le intenta elevar las piernas, hacen un signo que es de paracaídas, algo así. Es lo que mencionaba, que se llevan hacia atrás y hacen como un paracaídas. Lesión del hemisferio cerebroso, ya dijimos, eso ya lo dijimos, pero fíjense que aparece todo del mismo lado. Si es agudo, apareció todo de pronto, como una ráfaga, como un rayo, ¡pam!, de un día para otro, todo el agudo vascular, puede empezar el menisco. Isquémico o hemorrágico, pero si es hemorrágico, obligatoriamente tiene que haber crisis hipertensiva. Si no hay crisis hipertensiva, no hay hemorragia. Complicaciones. Esto es muy importante porque si hay un ictus hemorrágico del hemisferio cerebeloso y es muy grande, eso puede poner en peligro la vida del paciente. ¿Por qué? Porque la fosa posterior es muy pequeñita y el edema, entonces él no tiene para dónde agarrar porque el cráneo es duro, digamos, no se distiende.
Entonces, el cerebelo, ¿para dónde agarra? Ah, Para adelante. ¿Y quién está adelante? el tallo cerebral. El tallo. Entonces puede haber deterioro retrocaudal y poder paciente fallecer si depende del tamaño del hematoma. Y uno tiene que llamar a neurocirugía para que lo operen, o sea, eso es la cosa. Eso es lo que llaman herniación en sentido retrocaudal a través de la tienda del cerebelo, con las amígdalas, bueno, lo que ya dijimos. Causa, depende. Si todo fue agudo, si es bilateral, si los síntomas son bilaterales, dale. Podemos pensar en intoxicación. Lo más frecuente el alcohol, la fenitoína, como mencionamos. Las infecciones son raras, la cerebritis aguda. Si es subagudo, bueno, el alcohol. Y si es crónica, dale otra vez. Eso era si eran bilaterales. Si eran bilaterales, si las manifestaciones son bilaterales, o está una lesión en el vermis vascular, o o un proceso infeccioso viral, que es un poco frecuente, o las intoxicaciones es lo más frecuente. Pero cuando es agudo y es ipsilateral, de un lado de la lesión, ya sabemos los hijos, ¿no? Son los reyes ahí. Ictus ACV, ¿okay? Para que entiendan. Los accesos en cerebelo, raros pero pueden ocurrir. Si es subagudo, las neoplasias, y si es crónico, digamos, la esclerosis múltiple y otras enfermedades. O sea, fíjense que pueden haber muchas causas. Una de las más frecuentes es sorbitis. Es lo más frecuente que nosotros vemos que se lesiona en el cerebro. Pero una neoplasia, un cáncer, las intoxicaciones. Entonces, fíjense todas las causas que hemos visto. ¿Entendido? Ajá. Ahora vamos con la segunda tabla. Meningitis y encefalitis. Este tema es muy importante. Lo hice así porque era la clase de ayer y la de hoy, va a ser una sola. Meningitis y encefalitis. Inflamación de itis es inflamación de las meninges, y si es encefalitis, del encéfalo, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué son las meninges craneanas? Esto rapidito, no me voy a detener en esto porque ya ustedes de neuroanatomía deben ser unos tapos, ¿ok? Las meninges son todas esos tejidos que envuelven el encéfalo, ¿no? Que lo protegen de virus, de bacterias, de gérmenes, de traumatismo, de todo. O sea, el mecanismo de ella es protector. Entonces está de afuera hacia adentro, ellas están viendo la dura madre, la aracnoide y la pía madre, que es la que está pegadita al encéfalo. ¿Entendido? Entre ellas, el líquido cefalorraquídeo, que es el que lleva todo, o sea, porque no hay un contacto directo de la sangre con el encéfalo, no. Hay una barrera llamada barrera hematoencefálica, que es la que ahí se intercambian todo, los desechos y los sustratos, bien sea para glucosa, etcétera, porque el cerebro solo trabaja con glucosa. Y ahí hay ese intercambio, y esa barrera es muy importante porque esa barrera, que tiene que ver con las meninges también, esa barrera no permite que virus, bacterias, etcétera, pasen al encéfalo. Es decir, eso es un ambiente aséptico. Ahí no puede haber ni un virus, ni una bacteria, nada. Nada, es totalmente aséptico, porque así se debe mantener el sistema nervioso para poder funcionar bien. ¿Ok? Entonces, claro, esas meninges en la base del cráneo, ellas van pasando, van tapizando toda la base del cráneo, pero cuando llegan a las paredes craneales, ella le hace como una envolturita, para que ellos puedan salir, ¿no? Para que ellos puedan salir, porque si no, no salen a través de los orificios del cráneo. Entonces, para que los recuerden, sigamos. Ahí vemos cómo la meninge le hace la envoltura a los paredes craneales. Y es importante para entender por qué cuando hay una infección intracraneal puede lesionarse los paredes craneales, ¿entendido? Ajá. También ella hace unas estructuras, las mismas meninges, para separar o dividir las partes del encéfalo. Entonces hace la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo. Entonces, bueno, sigamos. También ella tiene que ver, porque ella también envuelve los llamados senos durales, senos venosos, son venas. Acuérdense que toda la sangre que viene de la cara, del encéfalo y todo esto, ella va a través de un sistema venoso
que pasa a través de los senos de la dura madre, ¿no? Que está el seno longitudinal superior, longitudinal inferior, seno recto. Hay diferentes venos, fíjense, todas esas imágenes. Hay senos occipitales, hasta todo ello confluye en la llamada prensa del óvulo. ¿Okay? Eso es importante por lo que las complicaciones que puede tener una infección intracraneal. Hay uno que es muy importante, que es el seno cavernoso, que lo van a oír mucho, porque ese es un seno venoso que está, fíjense que esa es la hipófisis. Ahí está la silla turca, y a cada lado está el seno cavernoso, izquierdo y derecho, son dos. ¿Qué pasa? Que esos senos venosos traen sangre más que todo del área facial. ¿Entendido? Y por ahí pasan ciertas estructuras, y es importante porque cuando hay una celulitis en cara, puede haber una infección intracraneal y estos senos venosos pueden comprometerse, puede haber trombosis de seno cavernoso. Entonces fíjense que esto es nada más anatomía, fíjense que ahí pasa la carótida interna, la arteria carótida interna, acompañado de los pares craneales que van hacia la órbita. ¿Cuáles son? De arriba hacia abajo. El tercero, que es el motor ocular común. El patético o cuarto par. El sexto par va más chiquitico ahí pegadito con la carótida, que es el que está ahí pegadito con la carótida. Y una rama, la primera rama del trigémino, en una porción. Entonces, eso por las complicaciones. Entonces, cuando eso se trombosa, el ojo quiere mirar, porque puede ocurrir por complicación de procesos infecciosos. El paciente tiene alteración del estado de conciencia, toque del estado general, rigidez de nuca, que ya vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasa? El ojo está en mirada primaria, no se mueve, porque los oculomotores están afectados. La pupila midriática y hay ptosis por el tercer par. Entonces, cuando uno ve esto, ay Dios mío, hay trombosis del seno cavernoso, esto es gravísimo, gravísimo, hay que darle fuerte con los antibióticos, si no se nos puede ir el paciente. Bueno, ahí vemos lo mismo, es un corte como el lateral. Siguiente. Esta es la barrera hematoencefálica, muy importante, que protege el encéfalo del paso de todo tipo de microorganismos. Y fíjense que es una estructura compleja, donde para que las sustancias de la sangre lleguen al parénquima es a través de las células endoteliales, de las células periopentimarias y del pie de los podocitos. O sea, hay una serie de células que están allí y entre esa barrera ahí pasa todo. Todo no, perdón, o sea, lo necesario. Entra los sustratos para que el cerebro trabaje y salen los desechos. Pero no hay un contacto como tal. Entonces vamos a hablar de la meningitis. La meningitis es un proceso inflamatorio de las meninges. Pero vamos a hablar de un proceso inflamatorio de las meninges de causa infecciosa. ¿Entendido? Cuando un paciente tiene meningitis, también llamada infección intracraneal, va a tener dos manifestaciones clínicas muy importantes, que son cefalea y fiebre. ¿Qué es la cefalea? Dolor de cabeza y fiebre. Uy, Dios mío, cuando ustedes le digan así, doctora, vengo por cefalea y fiebre, tienen que pensar en una infección intracraneal. ¿Por qué? Porque así yo lo voy a examinar bien para descartarlo. Ah, no, resulta que no hay nada en la rigidez de nuca. Ah, no, fue un dengue. Pero para poder llegar al diagnóstico de dengue o otros diagnósticos, porque ahí vi procesos virales que también dan cefalea y fiebre. Pero antes de eso yo tengo que examinar al paciente y descartar una meningitis. Pilas pues. ¿Cómo lo descartamos? A través de unos signos en el examen físico. Paciente acostadito, ahí los están viendo, buscando rigidez de nuca. Y ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué rigidez de nuca? Porque las meninges, ellas no solamente recubren el encéfalo, también la médula espinal, ¿entienden? Entonces cuando ustedes, si ella está inflamada, cuando ustedes hacen este movimiento, las están traccionando, se traccionan las meninges, las están, digamos, moviendo hacia adelante. Y si están inflamadas, eso genera mucho dolor.
Tanto que a veces no podemos, porque es tanto el dolor que el paciente no permite que uno le mueva, que es lo que llamamos rigidez. ¿Ok? Pero, bien sea rigidez de que se quedó así, que doctora no me duele, o de que lo mueva y haya dolor, eso también es rigidez de nuca. ¿Qué no es rigidez de nuca? Los movimientos laterales. Si yo hago esto, estoy moviendo nada más las vértebras cervicales, ¿verdad? Aquí yo no estoy traccionando las meninges para nada. Entonces eso no me debe generar dolor. Porque también hay artrosis cervicales, es como un diagnóstico diferencial. Entonces, la rigidez de nuca solamente es dolor y rigidez, puede no haber rigidez, como tal. A la dorsiflexión del cuello, hacia adelante. Esa. ¿Ok? Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Cuando es muy, digamos, acentuada la rigidez de nuca o el dolor, ¿qué pasa? Vamos a tener los dos signos. El de abajo, piensa que el niño está acostado. ¿Qué hacemos nosotros? Le colocamos la mano debajo de la cabeza y con delicada elegancia elevamos la cabeza para tratar de llevar el mentón acá al tórax, digamos. ¿Qué pasa? Que puede haber una respuesta del paciente, porque le duele. Si yo estoy traccionando hacia adelante en el meninge, ¿cuál respuesta puede ser él para que no le duela? Encoge las piernas, es decir, dobla la rodilla. ¿Ok? ¿Para qué? Porque acuérdense, yo les dije que las meninges están que arriba está para abajo, ¿no? Entonces ese es el signo de Brunsinki. A veces no lo vemos completo, a veces solo es cabeza y no encoge las piernas. O sea, no hay flexión de las rodillas. Podemos verlo completo o no, pero es así. Signo de Brunsinki es el de abajo. Y el de arriba es el de Kerning, es al revés. Las traccionamos pero por la parte de abajo. ¿Entendido? Entonces, flexionamos primero la cadera, el muslo sobre la cadera y después estiramos la rodilla. Y eso le va a generar dolor. ¿Y qué va a hacer él? La otra. ¿Entendido? Entonces está el signo de Kerning y Brunsinki, que son signos de rigidez de nuca. ¿Entendido? Que dolor a la dorsiflexión del cuello porque los meninges están inflamados. Entonces esto es muy importante. Un paciente que tenga cefalea, fiebre y rigidez de nuca es una meningitis, hasta que se diga lo contrario. Tengo que hacerle la punción lumbar, tengo que hacerle la hematología completa, tengo que ver de qué naturaleza ahora es la meningitis. Entonces lo más frecuente que sea, porque hay meningitis virales, pero esas se curan, bueno, dependiendo de la causa, ¿no? Que son las llamadas meningitis asépticas. Ahorita hay muchos virus por ahí. Pero para yo llegar al diagnóstico de meningitis viral, tengo que estar segura. Tengo que hacerle la punción lumbar y todo lo demás para ver que no sea bacteriana, ¿no? Pero lo más frecuente son las causas bacterianas. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes en la población adulta? Los tres primeros que ustedes ven ahí. El rey, yo le digo el rey, porque es el más frecuente, es el neumococo, el streptococo neumonía. Luego el Haemophilus influenza y luego la Neisseria meningitis. Son el 75% de los casos. Pero puede haber otras bacterias, como las que están allí, menos frecuentes, ¿no? Sigamos. Entonces, ¿cómo llegan las bacterias al encéfalo? ¿Cómo llegan? Sí, todo está todo hermético allí, no deja que nada pase. Por tres vías. La principal es la vía hematógena. Si el paciente tiene una neumonía, la bacteria puede viajar. Claro, tiene que producir primero alteración de la barrera hematoencefálica, inflamarla, aumentar digamos, dañar su indemnidad para que las bacterias puedan pasar. Procesos infecciosos son muy importantes. Entonces, pasan las bacterias a través del pulmón, a través de la sangre, y llegan a la barrera hematoencefálica, inflaman y entran. Endocarditis. Bueno, pero es así, hay un foco de endocarditis bacteriana en el corazón, el coágulo con bacterias viaja y produce la meningitis. Por contigüidad, si tenemos una infección de oído,
una otitis media aguda, continuidad, o senos paranasales, una sinusitis. Más frecuentes son las otitis media agudas. No, que el paciente es diabético y tiene 7 días con una otitis, tiene secreción purulenta abundante y ahora viene porque tiene dolor de cabeza, fiebre y no puede mover, y hay rigidez, y usted busca el rigidez de una meningitis. ¿Ok? Por continuidad es cuando ya hay una herida. Se perdió todas estas barreras. Por ejemplo, una herida penetrante, eso es difícil, o sea, con penetrar es complejo, pero... por ejemplo, una herida por arma de fuego, fractura de base de cráneo, los accidentes, procedimiento neuroquirúrgico no tanto, porque eso ya sería como, bueno, no, es una complicación, pero los neurocirujanos ya toman muchas precauciones y esto no es tan frecuente. Y bueno, por ejemplo, los pacientes que han tenido accidentes de tránsito, cuando hay fractura de base de cráneo o algo, puede quedar lo que llaman ahí fístula, puede quedar fístula. Del líquido cefalorraquídeo son esos pacientes que tienen meningitis a cada rato, pero eso es poco frecuente. El neumococo es más frecuente que ocurre en pacientes, esto es sencillito, así rápido. Pacientes alcohólicos, esplenectomizados, por ejemplo, que hay no que tienen una enfermedad hematológica y tuvieron que sacarle el vaso, o accidentalmente traumatismo esplénico y no tiene vaso, bueno, más frecuente. En ancianos, pacientes hematológicos, ya dijimos, anemia cerebral falciforme, fracturas, infecciones pulmonares, ORL, oídos, nariz, senos paranasales, neumococo. El anófilo más que todo en infecciones de vías aéreas y oídos. El estafilococo ya en furunculosis, por ejemplo, de una celulitis en cara o periorbitaria. ¿Ok? Sí. Pensamos en estafilococo. Entonces hacemos una imagen, fíjense el cerebro, una imagen de resonancia magnética, y ahí lo que se ve es una línea blanca que no es más que las meninges inflamadas. Lo que pasa es que ustedes no entienden mucho de resonancia magnética, pero van a llegar a entender. La imagen acá. También, esta imagen blanca, eso no se debería de ver así. Yo le digo blanca para que me entiendan, pero eso tiene su terminología. Una imagen hiperintensa en las meninges, se llama hiperintenso, que porque están inflamadas, entonces se ven gruesas. Debería ser una línea más finita. En el lateral se ve mejor. En el lateral se ve mejor, está inflamada. Pero pila, eso es desde el punto de vista académico. No es que yo a todos los pacientes con meningitis les voy a pedir una resonancia. Tengo que pedir otras cosas primero. Entonces, antes de yo hablar de antibióticos, ¿qué le tengo que pedir al paciente para confirmar la meningitis? La punción lumbar. La punción lumbar. Y claro, su hematología completa. Ya veo que la cuota blanca está alta, peso de segmentado. Los segmentados son los que aumentan cuando hay una infección bacteriana. Y entonces, una punción lumbar. Con todas las técnicas que ustedes, bueno, ya cuando vayan a la clínica sí se las van a aprender. Aquí todavía no. Pero es que al paciente acostado, el decúbito lateral, con las piernas, con la posición fetal, entonces con todas las técnicas de asepsia y antisepsia, con una aguja especial, se introduce entre la vértebra, el espacio vertebral L3 y L4 para extraer el líquido cefalorraquídeo. Entonces uno toma las muestras, 3, 4 tubitos, ve cómo está el aspecto, normalmente cristalino como agua de roca. Si está turbio, eso es patológico. Entonces uno ve el aspecto, toma la presión intracraneal antes. No tiene la presión, lo normal es de 18 a 20, la tienen 23, ahí está alta. Entonces, es un procedimiento que permite ver qué tipo de, primero si el líquido está infectado y ver qué tipo de bacteria es a través de unos estudios que se llama el GRAN, si es la bacteria gram positiva, gram negativa, y el cultivo, el FADEBAC, que es otra técnica que se usa para ver si está un estafilococo, un neumococo, el neumococo, el Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, ¿ok? La citoquímica, perdón. En la citoquímica vemos si los glóbulos blancos están elevados o no en el líquido, si las proteínas están altas, ¿no?
si la glucosa está baja, ahí vemos los parámetros que vamos a ver más adelante, que nos dicen, sí, hay una meningitis. ¿Entendido? Entonces de ahí nosotros decimos, bueno, si hay una meningitis y hay que poner un tratamiento, es este. ¿Ok? Por lo general se usa cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, la cefotaxima. Si estamos pensando en estafilococo, la vancomicina. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esas son las que más frecuentemente utilizamos. Siguiente. Y por 10 días. Porque ya en 10 días la indignidad de la barrera hematoencefálica se restituye. Ahí los tenemos. Ajá, sigamos. Siguiente. Ajá. Pero se acuerdan de la punción lumbar. Muy importante. La punción lumbar. Entonces ahí la punción lumbar, ya dijimos que la presión entra de 18 a 20. Dijimos que la glucosa más o menos la mitad, la glucorraquia a la mitad de la sérica. Las proteínas van de 35 a 45. Yo tengo una lámina más adelante donde dice bien los parámetros. Y la celularidad normalmente es de 0 a 5 linfocitos. Entonces, cuando hay una meningitis, vamos a ver que las células aumentan a expensas de segmentado. No puede venir un segmentado. La glucosa baja por consumo de la bacteria, por debajo de los valores normales. Las proteínas pueden aumentar. Entonces uno dice, bueno, y aparte el grano y el cultivo, uno determina qué tipo de bacteria hay. Ajá, si nosotros tenemos, ¿qué pasa, muchachos? Les voy a comentar brevemente algunos otros gérmenes, porque no todo es bacteria. También pueden haber virus y también pueden haber otras causas, que son la subaguda. Entonces, en la subaguda aparecen, primero aparte de que las manifestaciones clínicas ya no es de una semana, sino de 2 semanas para adelante. ¿Ok? Aparecen otras manifestaciones clínicas que uno sospecha. Esto no, porque la meningitis solo es la meninge. No tiene por qué haber otras cosas. Cuando aparecen otras cosas, pensamos en la subaguda. ¿Ok? Entonces, cefalea y fiebre, infección intracraneal. Si hay rigidez de nuca, meningitis bacteriana aguda. Siguiente. No debe existir más nada. Si aparece alteración del estado de conciencia mental, de pares craneales, convulsiones, déficit o hipertensión intracraneana, debemos pensar en su aguda. A menos que, porque en medicina no todo es tan fácil, ¿verdad? A menos que el paciente sea diabético y tenga una otitis y la púa ahí. Y entonces, aparte de eso, bueno, tenga todo agudo y nos llegue mal con alteración del estado de conciencia, entonces uno dice, bueno, tiene un foco bacteriano evidente, yo no puedo decir que es otro germen, una bacteria, pero entonces ya no es una meningitis, es una meningoencefalitis bacteriana aguda. Entonces ahí le hago la punción lumbar y me voy duro por todo. Pero si no es ese caso, hay un foco bacteriano evidente y aparece una manifestación extraña por ahí, uno piensa en otro germen, que vamos a ver cuáles son, que son las subagudas. La tuberculosis, hay mucha tuberculosis. Pila en los hospitales, tienen que ir con su tapaboca, sobre todo cuando vayan a ver un paciente sintomático respiratorio, tapaboca todo el tiempo, tapaboca, porque si no nos cuidamos nosotros, nadie más nos va a cuidar. Hay mucha tuberculosis, entonces vamos a ver la tuberculosis, es facilito, porque es la paciente, doctora, tose desde hace meses. Ajá, y hay alguien picado de los pulmones en la casa, porque no le dice así, porque la mayoría son de raza indígena, pero a veces no son indígenas. Pero no sé por qué, no sé, debe haber una razón hereditaria o algo. Las personas de raza indígena más frecuentemente se afectan con TBC. No sé si tendrá que ver hacinamiento o alguna razón desde el punto de vista del ADN genético. Ajá, ¿hay alguien más picado por los pulmones en la casa? Es decir, ¿hay alguien más con síntomas respiratorios? Sí, mi mamá murió de la neumonía. Y mi hermana también, tiene como 5 meses por todo. Esa cuadro respiratorio subagudo y ahora viene con cefalea, fiebre, rigidez de nuca y otras alteraciones neurológicas, una meningoencefalitis subaguda por TBC. Entonces se producen inflamaciones granulomatosas en las meninges
En la clínica se añade vómito por hipertensión endocraniana, pueden haber convulsiones y algo muy importante, alteración de los pares craneales. Porque la TBC produce una secreción tan espesa que se pone en la base del cráneo y me afecta a los pares craneales desde que estaban ahí, que yo se los mostré al principio. Es como purulento. Entonces produce parálisis del séptimo par, del sexto par, que es el oculomotor. ¿Ok? Y eso es muy llamativo. Más el antecedente, más los pulmones con las cavernas. El diagnóstico, antecedente de síndrome respiratorio, epidemiológico, el PPD, PCR, el BK para disputos, pero a veces eso nunca sale positivo, es difícil. Pero ahora hay otra técnica buenísima, el ADA. ¿El qué? El ADA, la van a buscar. De líquido cefalorraquídeo. Eso sí nos permite el diagnóstico. ¿Okay? ADA, ADA. Y el tratamiento usted se lo sabe. Piracinamida, etambutol, rifampicina, ¿cuál es el otro? Estreptocina, el tratamiento para TBC. Lo que pasa es que un tiempo más prolongado, eso por supuesto va junto a la evaluación de un neumoticiólogo. Podemos actuar solitos en estos casos, ¿ok? Igualito el tratamiento lo dan ellos, pero nosotros hacemos el diagnóstico. Entonces fíjense, ese es un paciente que lamentablemente falleció por TBC. Miren cómo es la secreción, espesísima, ¿ven? Muy espesa en la base del cráneo. Entonces eso parece pus, afecta a los pares craneales, por eso ellos muy frecuentemente tienen alteración de pares craneales. Es como algo llamativo. En la criptococosis, un hongo, criptococcus neoforma, lo van a ver mucho ya en el hospital, muchachos. Pacientes inmunodeprimidos, pacientes HIV, es muy frecuente que ocurra. Y pacientes no HIV también. No, que tengo un palomar en mi casa, porque eso viene de las heces de las palomas. Entonces, es otra infección subaguda. Entonces, pacientes hematológicos, cualquiera que esté inmunodeprimido puede tener una criptococosis. La clínica, aparte de lo que ya dijimos, de cefalea y fiebre, va a haber vómito también por hipertensión ucraniana. Pero hay algo aquí que nos dice, ¿verdad? Esto tiene que ser criptococo, la alteración de la esfera mental. Entonces el paciente está con conductas inapropiadas, lenguaje incoherente, no me gusta decir esta palabra, pero bueno, si la van a grabar después la vuelvo. Está como loquito, pues digamos. O sea, hablando cosas incoherentes, eso es alteración del estado mental, para que me entiendan. ¿Cómo se hace el diagnóstico cuando le hacemos la punción lumbar? Tomamos un tubito extra para hacerle una tinción especial que se llama tinta china. Y ahí vamos a ver el ojo. Va a salir positivo. Y el tratamiento de anfotericina, ven muchachos, y eso sí es largo. Hasta tener una dosis acumulativa, aunque esos parámetros han cambiado. Tendría que estar como un mes hospitalizado, una broma así. Esa es la imagen que yo quiero que se les quede, ¿ve? De la punción lumbar. Esos son los parámetros normales de la punción lumbar, ¿ves? Entonces, allí, por ejemplo, en las meningitis virales, fíjense que todo está normal, menos los linfocitos que están aquí. ¿Ok? Ahora, la glucosa está un poquito aumentada, pero por eso lo llaman aséptica. No es que sea aséptico. Hay un virus allí. Pero lo que pasa es que es difícil detectar los virus en el líquido cefalorraquídeo. Aislarlo, complicado. Sospecha clínica. Lo mismo, ahí está lo mismo de la punción lumbar. Pero aquí está algo muy importante que es el FADEVAC. El cultivo, vamos a ver, el PCR, dependiendo de lo que... El grado, lo mismo que comentamos. Dale. Esto es todo lo que le tenemos que hacer. Primero una cuenta blanca. Primero. Después la punción lumbar. Después, dependiendo de nuestra historia clínica, si estamos pensando en un germen atípico, una raíz X de tórax, si estamos pensando en criptococcus HIV, el hemocultivo también, o sea, porque si estamos pensando que la principal causa es hematogena, también se puede hacer. Pero básicamente cuenta blanca y punción lumbar la que no se llena. La tomografía del RMN es si hay compromiso encefálico, ¿ok?
si estamos pensando en una subaguda, ¿ok? Por ejemplo, TBC, podemos ver, a veces vemos tuberculoma, criptococoma, a veces es por un germen más raro todavía, un parásito, toxoplasmosis, que es de los animales, de los gatitos. Entonces los pacientes con HIV se puede ver, ellos se ven como una lesión, parece como un tumor, pero no es un tumor. Es una lesión de naturaleza infecciosa. Entonces las imágenes las reservamos para aquellos casos. Si una meningitis bacteriana aguda, vulgar y silvestre, y el paciente no tiene HIV y es sano, ¿para qué le vamos a pedir una tomografía y una resonancia? A menos que haya convulsiones o que haya alguno de los signos que yo les mostré al principio de la subaguda. Déficit motor, alteración del estado mental, pares craneales, crisis, etc. No a todos le pedimos imagen. Están cansados, ¿verdad? Ya vamos a terminar, muchachos, ya vamos a terminar. Encefalitis. Para llegar al diagnóstico de encefalitis es complicado, ¿verdad? Las encefalitis normalmente son infecciones del encéfalo de causa viral. Entonces son de causa viral. Y la clínica es cefalea y fiebre, pero hay algo muy importante. Alteración del estado mental. No hay rigidez de nuca, no hay rigidez de nuca, porque no es la meningitis, es el encéfalo. Alteración del estado mental, pueden haber convulsiones, ¿ok? Y el líquido cefalorraquídeo no nos da para otra cosa, es un virus, ¿ok? Entonces, fíjense todos los virus que pueden producir encefalitis, hay muchos. Dale a otra pregunta. Eso. Compromiso encefálico, no es rigidez de nuca, y el líquido cefalorraquídeo no vamos a encontrar bacterias ni nada por el estilo. O sea, cefalea, fiebre, alteración del esfera mental. Y ustedes han oído mucho la palabra hoy, compromiso encefálico, y no me han preguntado. No me han preguntado. Si se comprometen las meninges, nada más va a haber rigidez de nuca. Y si se compromete el encéfalo, ¿qué hay en el encéfalo? Neuronas, entonces puede haber convulsiones, porque las que convulsionan son las neuronas, las descargan las neuronas. Hay pares craneales, entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más puede haber? Hay alteración de la esfera mental, porque hay alteración del lóbulo frontal que tiene que ver con la conducta. Alteración de la memoria. ¿Qué otra cosa que nos pueda decir que? Ajá, pero bueno, hay alteración de la mental. Compromiso encefálico, déficit motor, porque ahí nace la vía piramidal. ¿Ok? Entonces uno dice, ahí hay compromiso encefálico. Pero meninge nada más rígido. ¿Ok? Porque en las meninges no hay neurona. ¿Entendieron? No hay neurona. Entonces fíjense todo el poco de virus que hay mucho. Y ahora se han asociado más. Porque el COVID, ahora el Epstein-Barr es un tipo de herpes. Pero el virus del herpes es gravísimo. Si ustedes ven herpes, vesícula, y ven esta clínica neurológica, cefalea, fiebre, alteración del estado de la conciencia mental, corran, porque los herpevirus son gravísimos en las infecciones intracraneales, porque producen una licuefacción de los lóbulos temporales y el paciente sí puede comprometer su vida. ¿Okay? Ajá, el diagnóstico, bueno, el líquido cefalorraquídeo, ahí dice, es muy difícil detectar un virus en el líquido cefalorraquídeo, es muy difícil. A menos que haya hacer una PCR, pero es muy complicado. Sigamos. Entonces, la sospecha clínica y que el líquido esté limpio es lo que más o menos no. Con linfocitos elevados, ¿no? Ahí está el herpesvirus. Ese herpesvirus es complicadísimo, muchachos. Los casos que yo he visto, gravísimos. Cefalea, fiebre, alteración del estado mental, de conciencia, convulsiones, y puede llegar hasta coma el paciente. Hasta coma. Por eso que cuando hay herpes hay que tratarlo, pero depende, ¿no? Sobre todo como en cara, cercano al sistema nervioso central, hay que tratarlo, ¿no? Importante. En el líquido cefalorraquídeo del herpesvirus es como si fuera, cuando ustedes lavan la carne, el agua es así, como roja. Salto crónico se llama eso. Y eso es por aumento de los glóbulos rojos. Como yo le dije, que puede haber licuefacción de los lóbulos temporales, necrosis. Y bueno, detección del genoma viral por PCR de líquido cefalorraquídeo, por eso es carísimo. Es muy caro, muy complejo.
Tratamiento, bueno, el ciclovir, los antivirales, ¿no? Ahora hay otros, está el ciclovir, va el ciclovir. Pero sin tratamiento la mortalidad es del 70%. Entonces es muy importante el diagnóstico. Y los que sobreviven, que es el otro 30%, pueden quedar con secuelas importantes si no lo atendemos a tiempo. Por eso es que cuando yo les dije al principio, muchachos, cefalea fiebre es igual a infección intracraneal. Es porque el cerebro hay que cuidarlo. Y ajá. Yo puedo decir, no, si eso es una virus, si lo mando para la casa, una clínica. Tengan cuidado, para eso están el examen físico y los paraclínicos, ¿entendido? No, todo el mundo tiene que hacer una pulsión lumbar, si no tiene rigidez de nuca y tiene gripe, ya. O sea, dependiendo, cada caso. Esa es una paciente con herpes virus. Fíjense que el lóbulo temporal está lesionado. Vemos acá una imagen hiperdensa del lóbulo temporal, ese es el lóbulo temporal derecho. Importante, ¿no? Una paciente con herpes virus. Y ya. Entonces, muy importante, muchachos, antes que se vayan. El SIDA, hay que tratar de tomar todas las precauciones de que se siga extendiendo, porque la mayoría de las subagudas son pacientes lamentablemente seropositivos, o sea, con VIH positivo. ¿Sí? Bueno, a cuidarse pues. La próxima clase va a ser igual que la de hoy, con el favor de Dios, el día jueves. ¿Por qué? Porque yo les doy dudas. Entonces, agarro lunes y martes, le doy el martes las dos. Y la del jueves va a equivaler a la del jueves y la del viernes, por cuestiones de transporte. Y después, ¿quién es el delegado de Máximo? Alza la mano. Ajá, está ahí pendiente, porque después viene él. No sé si la semana que viene habrá clases, porque es de electoral, no sé. Pero después vendría, ¿viste? A la misma hora, para que se puedan ir rápido para sus hospitales.